Bueno, en este video nos toca hablar de la nomenclatura y formulación de los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos van a estar conformados por un no metal en combinación con el oxígeno. El oxígeno tiene un número de oxidación -2. Los no metales que se combinen con él van a tener un número de oxidación N, que vamos a entrecruzar para poder obtener los subíndices o atomicidad de la fórmula. ¿Sí? Para explicar la nomenclatura de los óxidos ácidos vamos a utilizar un ejercicio de trabajo práctico número 2, que es la formulación y nomenclatura de los óxidos de cloro. Los números de oxidación de el cloro en la tabla son +1, -1, que no lo vamos a utilizar porque el oxígeno tiene mayor electronegatividad que el cloro, +3, +5 y +7. Para poder utilizar la nomenclatura tradicional, entonces para cada uno de estos números de oxidación se les va a aplicar no solo la terminación oso e ico, sino para los dos extremos, 1 y 7, vamos a agregar además unos prefijos. En el caso del menor número de oxidación, que es el 1, vamos a agregar el prefijo hipo, y para el caso del mayor número de oxidación, que es el +7, vamos a agregar el prefijo per. Entonces, formulemos el primer óxido de cloro con el menor número de oxidación, es decir, el caso en el que el cloro trabaja con +1. En este caso, como el cloro trabaja con +1, el oxígeno con -2, si intercambiamos los números de oxidación, va a quedar esta fórmula. Verificamos y efectivamente el compuesto se neutraliza con esas atomicidades. Cloro 2, oxígeno 1. Entonces, para nombrar, en el caso de la nomenclatura tradicional, vamos a reemplazar la palabra óxido, que veníamos utilizando con los óxidos básicos, con la palabra anhídrido. Anhídrido, en este caso, hipocloroso. ¿Sí? No ponemos anhídrido cloroso solo, porque, como ya explicamos, en este caso tenemos 4 números de oxidación. Así que tenemos que distinguir entre el 1 y el 3. ¿Sí? Cuando trabaja con 1, agregamos un prefijo hipo y agregamos el sufijo oso. Cuando trabaja con 3, vamos a ver que solamente vamos a agregar el sufijo oso. En el caso de la nomenclatura de Stock, se conserva la palabra óxido de cloro 1. Yo estaba metiendo un 3 acá. 1. ¿Sí? Y en el caso de la sistemática, como no necesitamos saber los números de oxidación, directamente nombramos según las atomicidades que vemos. Entonces este se va a llamar monóxido de dicloro. Acá quedó medio sobrescrito. Monóxido de dicloro. En el siguiente compuesto el cloro trabaja con +3. ¿Sí? Con +3, entonces, si intercambiamos los números de oxidación por las atomicidades, voy a tener 2 cloros y 3 oxígenos. Para la nomenclatura tradicional, vamos a tener entonces anhídrido, cloroso. ¿Sí? Aquí solamente utilizamos la terminación oso. La nomenclatura Stock sería óxido de cloro 3 y la sistemática sería trióxido de dicloro.
para el siguiente compuesto, el cloro va a estar trabajando esta vez con número de oxidación más 5. ¿Sí? El oxígeno, como siempre, trabaja con menos 2, por lo que nos va a quedar 2 cloros, 5 oxígenos. La nomenclatura tradicional es anhídrido clórico. ¿Sí? Y ya vamos a ver lo que agregamos en la última. Esto es óxido de cloro 5 y pentóxido de dicloro en el caso de la sistemática. Aquí es importante verificar que cuando obtenemos el nombre tratemos de volver a obtener la fórmula, ¿sí? A ver, a partir del nombre que escribimos, ¿qué fórmula obtenemos? Si volvemos a la fórmula de la que partimos, entonces es porque nombramos bien. A veces suele pasar de que mezclamos unas reglas de un sistema, las metemos en otro y nos queda toda una mezcla, ¿sí? Acá no es que tenemos que nombrar con los tres, nombramos con uno, pero como para aprender estamos utilizando esta vez los tres sistemas. Pero ustedes pueden elegir con el que mejor se lleven, ¿sí? Y con el que el nombre o la fórmula no dé a confusión. Para el último, óxido de cloro, el cloro está trabajando con más 7. Entonces, en la nomenclatura tradicional vamos a necesitar el prefijo per en el caso del cloro. Acá es anhídrido per clórico. ¿Sí? Además del sufijo ico, necesitamos el prefijo per. Y para la nomenclatura sistemática vamos a tener heptóxido de dicloro. Bien, estos serían los óxidos de cloro. Ahora vamos a ver un caso especial que son los óxidos de nitrógeno. Cuando vamos a querer formar o nos encontramos con los diferentes óxidos de cloro, si tenemos que deducir los números de oxidación, se vuelve un poco confuso porque también existen compuestos orgánicos que están formados por nitrógeno y oxígeno. Entonces, en nuestra tabla de números de oxidación, para el nitrógeno solo vamos a encontrar los números de oxidación más 3, menos 3 y más 5. Si tendrían que formar óxidos, el nitrógeno formaría nitrógeno 2, oxígeno 3, cuando trabaja con más 3, y nitrógeno 2, oxígeno 5, cuando trabaja con más 5. Entonces, en la nomenclatura tradicional tendríamos anhídrido, nitroso para este compuesto y anhídrido nítrico para este compuesto. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos con un compuesto como este? ¿Qué número de oxidación ¿Con qué número de oxidación estaría trabajando el nitrógeno aquí? Bueno, si ninguno de los dos tiene una atomicidad, es decir, solamente hay un nitrógeno y un oxígeno, el nitrógeno evidentemente tiene que estar trabajando con un más 2, ¿sí? Ya que el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Entonces, ¿cómo hago para nombrar aquí si no tengo otro sufijo en el caso de la nomenclatura tradicional? No tengo ni hipo ni per. En este caso conviene utilizar solamente la nomenclatura sistemática, que es la única que no me va a dar ninguna confusión. Entonces, según la nomenclatura sistemática, que solo nombra lo que ve, este compuesto se llamaría monóxido de nitrógeno. ¿Sí? No hace falta
colocarle mononitrógeno. Con poner monóxido de nitrógeno se sobreentiende que tenemos un nitrógeno. La cuestión acá está en saber cuántos oxígenos tenemos. ¿Sí? Para el segundo caso, si tenemos que utilizar también la nomenclatura tradicional, vamos a ver que este nitrógeno está trabajando con +4. ¿Sí? Y si vamos a otro caso, en este, por ejemplo, para que el oxígeno tenga acá una atomicidad de 2, el nitrógeno también tendría que estar trabajando con +4. Entonces encontramos dos compuestos diferentes en los que el nitrógeno tiene el mismo número de oxidación. ¿Sí? Con la nomenclatura tradicional, nombrar estos compuestos se vuelve complicado porque los dos tendrían el mismo nombre, pero según uno considere, podría llegar a distintas fórmulas. ¿Sí? Según la nomenclatura tradicional, este compuesto se llamaría, por ejemplo, óxido y que podríamos poner nitroso o nítrico, y nos confundiríamos con alguno, con este o con este. ¿Sí? No se puede utilizar la nomenclatura tradicional. Tampoco puedo utilizar la nomenclatura de stock, porque pongo óxido de nitrógeno +4, y ¿cuál fórmula escribo? En las dos el nitrógeno está trabajando con 4, solo que en una es como que hubiera simplificado el 2 y el 4, ¿sí? Pero en la vida real ese compuesto existe. No se puede simplificar así las atomicidades, ya que es un compuesto orgánico que realmente existe tal como está. ¿Sí? Entonces, la mejor nomenclatura para nombrar es la sistemática, que directamente nombro con lo que veo sin complicarme con los números de oxidación. Entonces, el primer compuesto quedaría como tetróxido de dinitrógeno, y el segundo compuesto quedaría como dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Y ya que estamos, el último compuesto con la nomenclatura sistemática quedaría como pentóxido de dinitrógeno. Entonces acá vemos un ejemplo de cómo algunos sistemas de nomenclatura están limitados por las características de ya sea los no metales o metales que están combinados con el oxígeno. ¿Sí? Hay compuestos en los que algunos sistemas de nomenclatura van a funcionar mejor que en otros.